¿Qué vamos a compartir ahora? Ungidos para el ministerio, ungidos para el ministerio. Algunas personas piensan que ministrar o ministerio tiene que ver con cosas espirituales. No, no solo espirituales. La palabra ministrar significa servir o ejecutar un oficio o un empleo o un ministerio. Eso significa ministrar. O sea, servirle a alguien o servir para algo. Eso significa ministrar. O sea que cuando yo le preparo el desayuno a mis hijos, estoy ministrando a mis hijos, les estoy sirviendo a mis hijos, ¿sí? Cuando yo le llevo a mi jefe el informe, estoy ministrando. Cuando yo le preparo la comida a las hermanas, le preparan la comida a las esposas o viceversa también, están ministrando. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana debe de glorificar a Dios. ¿Saben ustedes que el último eslabón del crecimiento en la vida cristiana es la glorificación? Eso es el último eslabón. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos enseña cuáles son las escalas de crecimiento. ¿Cómo empieza un cristiano a crecer y a avanzar? Pablo dice que se inicia siendo salvo. La persona es salva. Luego de que es salva, la persona tiene que ser discipulada, o sea, instruida, enseñada, capacitada. Luego la persona inicia su proceso de conocer a Cristo. Y dice Pablo, mi propósito es hasta conocerlo en el poder de la resurrección y en su muerte y en el poder de la resurrección. Ahí está el tercer eslabón. Luego el cristiano sigue a la siguiente escala y comienza a servirle al Señor, a ministrar, para llegar a la última escala, que es glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar? Que todo lo que hacemos glorifica a Dios. Todo lo que hacemos es para honrar a Dios. Cuando sé que mi vida ya está en esa etapa de glorificar a Dios, cuando todo lo que yo hago lleva en mente el reino de Dios. Por ejemplo, les voy a contar algo que mi familia sabe. Por años a mí, yo siempre decía a mis hijos, cuando cumpla 45 años, ya los cumplí, ya tengo más. Cuando cumpla 45 años me voy a comprar X carro. Hay un carro que a mí me súper gusta. No les voy a decir cuál es, pues, ¿verdad? No va a ser que alguno me lo regale, pues, ¿me entiende? Entonces, yo le dije a mis hijos, yo quiero ese carro, yo lo voy a tener y lo voy a tener, y ya van a ver que cuando cumpla 45 años, los diáconos sabían, algunos hermanos, yo les decía, cuando cumpla 45, pero cuando cumplí 45 yo podía comprarme ese carro, yo podía traerlo, podía mantenerlo. Era un carro, no un carro de lujo, pero un carro muy bonito. Toda la vida me ha gustado. Es más, hay un joven de la iglesia que me regaló una réplica, me regaló un carrito chiquito, así, en réplica, ¿verdad? Y lo tengo ahí en mi oficina. Carro me fascina. Pero cuando cumplí los 45 años, comencé a ver, dije, bueno, pero en ese carro solo quepo yo y mi ego en ese carro, porque es un carro chiquito, no es un carro grande. Siempre me han gustado los carros pequeños. Te digo, en este carro, si yo llevo a los hermanos al penal, en este carro solo quepo yo y mi orgullo y mi ego ahí nada más, ¿verdad? No me sirve para el ministerio. Necesito una camioneta. A mí no me gustan las camionetas. Necesito una camioneta de 3 filas de asiento, porque a veces van las hermanas apretadas cuando vamos a centros penales, cuando vamos a las iglesias, a las filiales. Necesitamos a veces llevar algunos músicos ahí, ¿verdad? Y van cuando hacemos eventos. Entonces me di cuenta que ya no era tan importante comprarme ese carro, que yo lo que realmente necesitaba era una camioneta. Y aunque no me gustan las camionetas, eso es lo que yo realmente necesitaba. Y me di cuenta
que ese es el máximo crecimiento de un cristiano, cuando lo que tú haces sirve para glorificar a Dios. Si vas a tu trabajo, glorificas a Dios con eso. Si vas en el bus, glorificas a Dios con eso. Si trabajas en la empresa, glorificas a Dios con eso. Si sirves en tu casa, glorificas a Dios con eso. Si sirves en la iglesia, glorificas a Dios con eso. Que todo lo que tú haces glorifique el nombre de Dios. Ese es el máximo crecimiento de un cristiano. Que todo lo que hacemos y lo que pensamos glorifique a Dios. Entonces, imagínense ustedes ser ungidos para el ministerio. Imagínense los pastores ungidos para hacer el ministerio. Imagínense a los líderes ungidos para hacer el ministerio. Imagínense esposas y esposos ungidos para ser un buen esposo y una buena esposa. Imagínense a los padres ungidos para hacer su trabajo de paternidad, de maternidad. Imagínense todo esto. ¿Cómo sería realmente nuestra vida si buscáramos estar ungidos, estar preparados, estar llenos? Hay un pasaje en la Biblia que Pablo le aconsejó a Timoteo. La Reina Valera dice te aconsejo, pero la nueva versión internacional, segunda de Timoteo 1, 6 al 8, la nueva traducción viviente, perdón, dice lo siguiente: por esta razón te recuerdo, porque a veces se nos olvida, pensamos que hacer el ministerio, pensamos que servir se puede hacer orgánicamente, y no, necesitamos estar ungidos. Imagínense misioneros ungidos con el Espíritu Santo para hacer el ministerio, pastores, servidores, ¿verdad? Ungidos. Le hemos pedido a los maestros de escuela dominical, a los maestros de Ventana 414, a los líderes de Castillo, a los líderes de exploradores, a todos los ministerios infantos juveniles. El tercer domingo, tercer sábado para la Ventana, vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo a los niños. Pero si los maestros no están ungidos, si no tienen la evidencia de hablar en nuevas lenguas, no pueden ministrar lo que no tienen. Entonces tenemos que ungir a esos maestros para que vayan y ministren a esos niños también. Necesitamos, por esta razón, dice, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Tú lo recibiste el don espiritual, el don del Espíritu. Yo te puse las manos, dice Pablo, y recibiste el don. Ahora yo te recuerdo, mantén avivado ese fuego, mantén encendido ese fuego, porque a veces ese fuego se apaga. Y Pablo dice, manténlo siempre encendido, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder. Digan conmigo poder, digan conmigo amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences. Aquí viene la parte ministerial, la parte de servicio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Nunca se avergüence de contarles a otros que usted es un hijo de Dios. Cuando no estamos ungidos, nos avergüenza decir que somos cristianos. No podemos compartir el evangelio con otra persona porque no estamos ungidos. El fuego del don de Dios no está avivado en nosotros. Ni te avergüences de mí, dice Pablo, aun cuando estoy preso por él, con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. Entonces nadie puede pasar por la prueba, nadie puede pasar por el sufrimiento y nadie puede testificar de Cristo efectivamente si no está ungido para el ministerio, ungido para servir. Los misioneros salvadoreños son codiciados en el mundo. En el mundo nos están pidiendo misioneros salvadoreños. Dice, los salvadoreños no traen dinero, pero son gente de fe, son gente de trabajo. Y muchos de nuestros misioneros son exitosos donde van.
son codiciados, son queridos, son pedidos. Hay naciones en el mundo que están pidiendo misioneros salvadoreños. Hace algunos años, uno de los grandes profetas, ministerialmente hablando, que Asamblea de Dios tuvo, fue el pastor David Wilkerson. Él profetizó hace muchos años y dijo: esta nación, dijo, va a ser reconocida en el mundo. Y hay, hermanos, dos cosas por las que esta nación es reconocida en el mundo. Yo sé que nuestro presidente le dio un plus, digamos, al Salvador, y en el mundo se habla del Salvador por nuestro presidente, y no podemos negar eso. Pero los presidentes van y vienen. Hay otra razón por la cual este país es conocido: es la obra misionera que este país hace. Somos la séptima nación a nivel mundial de nuevas naciones misioneras que están enviando y que están haciendo un impacto en el mundo. La séptima en el mundo. Y a nivel latinoamericano somos la segunda fuerza misionera. Arriba de nosotros solo Argentina. Y por un poquito nada más. Nos hace falta mucho todavía que hacer, claro que sí, pero ese es el trabajo. Entonces piensen conmigo en esto: en todo lo que hacemos, en todo lo que obramos, hacerlo ungidos para el ministerio, ungidos para hacer el trabajo del Señor. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es una efusión. La palabra efusión significa derramamiento de un líquido o de sangre. O sea que es el derramamiento de un líquido, la sangre de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Es la efusión, el derramamiento de la presencia de Dios, que proporciona una mayor sensibilidad espiritual. ¿Cuántos quisieran tener una mayor sensibilidad espiritual para poder comprender las cosas espirituales, las cosas buenas, las cosas negativas, cualquier tipo de situación que no entendemos? Si estamos ungidos con el Espíritu Santo, vamos a poder comprender, porque tendremos mayor sensibilidad al Espíritu Santo. Y gracia para servir a Dios y a los demás. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder, dice la Escritura. Entonces, qué hermoso fuera que hoy nosotros fuéramos investidos del poder, esa efusión, ese derramamiento de la unción cayera sobre nosotros, y fuéramos padres sensibles al Espíritu Santo para dirigir a nuestros hijos. Fuéramos empresarios sensibles al Espíritu Santo para saber qué tipo de negocios, en qué tipo de empresas vamos a invertir. Fuéramos empleados, gerentes, trabajadores de diferentes áreas donde trabajamos, pero con la sensibilidad espiritual para servir a Dios, con la gracia suficiente para servir a Dios y a los demás, porque el evangelio del reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder, en servicio con poder. En eso consiste el evangelio. De eso se trata el evangelio, de servir a los demás. Esto puede ocurrir en la conversión o en el bautismo, pero suele ser una experiencia posterior. La mayoría de casos en la Biblia que tenemos es que la persona aceptaba a Cristo, la persona iniciaba este proceso de discipulado, era bautizada y iniciaba este proceso de discipulado donde se reunían para conocer la doctrina de los apóstoles, y luego eran investidos con el Espíritu Santo. Solo tenemos un caso en la Biblia que aparentemente la casa de Cornelio estaba llena de personas que, digo aparentemente porque la Biblia no dice tangiblemente que habían aceptado a Cristo, pero cuando Pedro lo visitó, el Espíritu Santo, la efusión, el derramamiento de la unción cayó sobre ellos. Eran gentiles en la casa de Cornelio y fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios y hablaron en nuevas lenguas, dice la Biblia. Entonces Pedro, que era un poquito escéptico, que era un poco radical con su doctrina judaísta, dijo él: ahora entiendo que la gracia de Dios también se derrama sobre los gentiles. Y glorificó a Dios porque Dios estaba derramándose sobre los gentiles.
como nosotros, dice, recibieron la unción, también ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Él quiere ungirnos a todos nosotros para que hagamos bien nuestro trabajo, sea cual sea, que con nuestro trabajo lo glorifiquemos a Dios con nuestro trabajo. Hay un chico que ya no se congrega con nosotros, pero un tiempo se congregó aquí. Él se congrega en una iglesia porque se cambió de vivienda. Él trabaja en un centro comercial de nuestro país y es una especie de conserje. Entonces uno de sus trabajos es limpiar los baños de los centros comerciales. Usted sabe cómo quedan los baños de los centros comerciales. La gente va a los baños y a veces no hace buen uso de los baños y los deja muy sucios, ¿verdad? Y este chico va y un día me lo encontré lavando los baños. Y le dijo: pastor, deme unos minutitos, ya voy a terminar de lavar los baños. Y entonces se acercó cuando terminó. Vaya, pastor, puede usar ya los baños, me dijo. ¿Aquí trabaja? Le digo yo. Sí, me dijo, aquí trabajo. ¿Sabe, pastor? Me dice que mi jefe dice que cuando yo estoy de turno, los baños siempre están olorosos y limpios. Dice que yo soy el único que mantengo limpios los baños. Yo siempre estoy pendiente, pastor, que los baños estén limpios. Si alguien hace mal uso de los baños, yo voy y inmediatamente lo arreglo, lo aseo, lo limpio y lo dejo nítido, brillante, como si fuera el baño de mi casa. Glorificamos a Dios con lo que hacemos, hermano. Debemos de glorificar a Dios con lo que hacemos. Todo lo que hacemos, así sea limpiar los baños, glorifique a Dios con lo que hace. Usted fue ungido para un servicio, no solo en la iglesia, también fuera de la iglesia. Esta experiencia puede repetirse según la necesidad de la persona o la elección soberana de Dios. Yo no sé si usted está constantemente buscando la llenura del Espíritu Santo, y esa unción del Espíritu Santo puede repetirse sobre usted cuantas veces usted la necesite, cuantas veces usted la considere necesaria, cuantas veces usted diga: Señor, esto no lo puedo hacer en mis fuerzas, necesito estar ungido por tu Espíritu Santo para este trabajo que me corresponde hacer. ¿Qué trae la unción del Espíritu Santo? Trae un renacimiento espiritual al individuo y lo libera para servir y para ministrar más allá de sus capacidades anteriores. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando tienes un nuevo reto en tu trabajo, cuando tu jefe te dice: te voy a pasar para otra área, es un área nueva, o cuando cambiaste de trabajo. Hay gente que me escribe y me dice: pastor, me cambiaron de trabajo, tengo un jefe tremendo, las exigencias son mayores aquí, me está costando adaptarme. Yo le digo: métase a buscar la presencia de Dios y el Señor lo va a capacitar, va a liberarlo para servir, para ministrar, y le va a dar mayores capacidades que las que antes tenía. Le va a dar el Espíritu Santo mayores capacidades de las que antes tenía. Nosotros pedimos la unción del Espíritu Santo porque nos toca predicar, y está bueno, porque nos toca cantar, y perfecto, porque nos tocó interceder en el culto. Pero no pedimos la unción del Espíritu Santo para hacer un informe en el trabajo, para entregar un buen trabajo en la empresa. También ahí necesitamos la unción del Espíritu Santo para saber cómo trabajar con nuestros hijos, cómo ser un buenos padres en la familia, cómo ser un buen esposo, una buena esposa en la casa. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque en todas las áreas de nuestra vida ministramos personas. Busque la unción del Espíritu Santo. Es como un renacimiento espiritual para nosotros. Libera a la persona para servir a Dios, para ministrar, y le da capacidades más allá de las que usted pensaba que tenía. Se sorprenderá. Se sorprenderá. A menudo esto ocurre cuando la persona siente un profundo descontento espiritual y busca a Dios intensamente. Yo me tomé la tarea
Tal vez no alcancé a revisar todos los avivamientos que en la Biblia se describen, pero hace algunos años leí 2 libros que son fantásticos. Esos libros son 2 tomos, son libros gruesos, libros grandes. Se llaman Los Generales de Dios. Y habla de personas de algunos siglos atrás. Y me gustan estos libros porque no solo hablan del hombre espiritual o de la mujer espiritual, de quienes eran, sino que habla también de sus pies de barros, de las regadas y de los problemas espirituales que enfrentaron, los pecados incluso que algunos tuvieron que enfrentar. Pero ¿cuál es el común denominador en algunos avivamientos en la Biblia? En algunos jueces, en algunos profetas, en algunos reyes, en algunos sacerdotes. Y en este libro que registra por lo menos como unos 15 a 20 de los hombres y mujeres más predominantes en los últimos 3 siglos. ¿Cuál es el común denominador? Todos sintieron en algún momento una insatisfacción espiritual y decidieron buscar más intensamente a Dios. Dijeron: el culto de domingo no es suficiente para mí. Dijeron: el CCDL no es suficiente para mí, quiero algo más. Servir en lo que hago no es suficiente para mí, quiero algo más. 30 minutos de oración no son suficientes para mí, me voy a meter en otra cosa. Esta insatisfacción la sintió Esteban, la sintió Felipe en el libro de los Hechos. Ellos fueron llamados por los apóstoles a servir las mesas de las viudas griegas, de las viejecitas que estaban viudas y que la iglesia les daba de comer. Yo no sé si todos los días, pero probablemente quizás 1 o 2 veces por semana ellas iban a comer alimentos ahí a un lugar que los apóstoles tenían. Y de entre los 7 diáconos estaba Esteban, estaba Felipe también, que era se volvió un predicador, pero su trabajo realmente era ponerse un delantar, ceñirse un delantar, agarrar un azafate, agarrar el pichelito con yo no sé, té. Las viejitas toman atoles, ¿verdad? Con un atol de avena, una avena ahí, ¿verdad? Y decirle a la hermanita: ¿quiere más chocolate, hermanita? ¿Quiere otro cafecito? Yo no sé si tomaban café en ese tiempo en el Medio Oriente, pero ¿me entiende? Ellos estaban ahí para servir, pero cuando terminaban de servir, ellos sentían una insatisfacción, querían hacer algo más. Así que ellos se iban a predicar la palabra de Dios y la gente se salvaba. Eran usados por Dios porque sintieron que podían y tenían que dar más. Yo no sé si usted se siente conforme con lo que tiene ahora, pero Dios quiere que anhelemos más, que deseemos más, que querramos más. Por ejemplo, a mí se me ha metido, hermano, yo quiero aprender a tocar batería. Ya le voy a decir a alguien que me enseñe. Me quiero comprar una batería y quiero aprender a tocar batería. Ya voy a cumplir 48 años. Yo no sé si voy a dejar las coyunturas y los tuétanos ahí en la batería, ¿verdad? Pero si logro aprender, hermanos, quiere decir que cualquier cosa la podemos hacer, ¿verdad? Yo no sé si se siente satisfecho con lo que tiene espiritualmente. Oro para que sienta esa insatisfacción y necesite buscar más. Necesite buscar más del Señor, más llenura, más de su presencia, buscar algo más que hacer. Cuando nos enfrentamos a nuevas fases del ministerio, a nuevas facetas del ministerio, o nuevos retos en el trabajo, o nuevos retos en la familia, necesitamos el poder de lo alto para hacer algo más allá de nuestras experiencias y capacidades. Qué lindo sería que todos aquí fuéramos ungidos para el ministerio y que cuando vengan nuevos retos en el ministerio podamos decir: yo no sé cómo voy a hacer esto.
Hace poco cambiamos a una hermana de un ministerio y la movimos a otro ministerio. Y cuando la llamamos a la reunión de diáconos, dijo: hermanos, yo no creo que sea la indicada para ese ministerio, pero algo yo he aprendido, jamás digo que no. Lo que voy a hacer, dijo ella, es que me voy a meter a buscar a Dios para que me dé las ideas y las estrategias. O cuando tenés retos en tu trabajo, nuevos desafíos, que tu jefe te dice: necesito que levantes las ventas, o necesito que hagas este proyecto, o te voy a dar esta área para que repares todos los problemas que hay en esta área. Y usted siente que esas no son sus capacidades, que no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, hermano, necesitamos el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Él nos va a dar las capacidades, Él nos va a dar el poder para hacer todo lo que debemos de emprender, tanto en el ministerio de la iglesia, en el trabajo o en la familia, en cualquier área donde nosotros querramos servir al Señor. Amén. Un ejemplo de esto lo tenemos en la unción de Bezaleel y a Oliat. Y todo el equipo de estos dos hombres que trabajaban, ellos fueron encargados de trabajar los detalles del templo y su movilización y todos los muebles que habían ahí en el templo. Miren esto, miren lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 1, ahí está en sus pantallas. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido especialmente a Bezaleel, algo así, hijo de Urí, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Cualquiera puede decir: lo llenó del Espíritu de Dios, y lo llenó, le ha dado gran sabiduría, gran capacidad y gran destreza en toda clase de artes manuales y oficios. No le dio la unción para predicar, no le dio la unción para sacar demonios, no le dio la unción para enseñar Biblia, no le dio la unción para tener un ministerio de liberación. Le dio la unción, le dio sabiduría para que sus manos fueran diestras y que pudiera trabajar el bronce, la madera, el oro, el hierro, todos los materiales que la casa de Dios iba a necesitar, los instrumentos, las mesas, los cuchillos, los garfios, todo lo que iba a utilizarse en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios y los utensilios de la casa de Dios tenían adornos específicos y cosas detalladas que el Espíritu Santo había recibido. Y entonces ellos tenían que hacerlo exactamente como Dios había determinado que querían hacerse. Mi suegra, un día, hace años esto, me dice: hijo, necesito que vaya conmigo a comprar unas telas, porque el Señor me ha pedido cortinas de cierto color. Se venía el aniversario de la iglesia donde ella es pastora, y dice: quiero las cortinas. El Señor me dijo que teníamos que comprarlas de un verde no sé qué, ya ni me acuerdo qué tipo de verde era. Hermano, yo la fui a traer a las 7 de la mañana a mi suegra. Si algo era chivo andar con mi suegra, uno siempre andaba bien comido con mi suegra, porque ella pida lo que quiera, hijo, me decía, coma. Así que cada paradita era una comida de algo ahí, ¿verdad? Eso era una parte chévere. Otra parte interesante con mi suegra es que ella siempre andaba orando por medio mundo, salvando almas en todos lados. Me acuerdo una vez que estábamos comiendo en un restaurante de mariscos, y ella, para comer pescado, hermano, lo desmenuzaba, ¿verdad? Y las manos todas hediondas a pescado, y le puso las manos en la cabeza al gerente del restaurante, y hediondo a pescado lo dejó, y aceptó a Cristo. Se reconcilió con el Señor ese hombre, le profetizó, le habló, comenzó a llorar en pleno restaurante. Pero esa vez que fuimos a buscar esas, para que vea que cuando el Señor pide algo, lo pide en específico, y la persona tiene que ser ungida para ese trabajo en específico.
Entonces nos vamos a las 7 de la mañana. Eran las 4 de la tarde. Todo el día caminando en el mercado central, en otros mercados. Fuimos a todos los lugares donde venden tela y no hallamos la bendita tela. No la hallamos. Y le digo yo, hermana, ¿y dónde vio la tela? Ah, no, me dijo, es que yo en una visión la vi, me dijo. Ah, dije yo, este volado está serio, dije yo. Para hallar ese chunche va tarde. Hermana, hagamos una cosa, le dije yo. Pregúntele al Señor, hombre, le dije yo, ¿dónde está? Porque va a andar dundeando todo el día. Pregúntele mejor, le digo yo, sí. Mi suegra, hermano, es una cosa increíble. Cuando nosotros nos íbamos a casar con mi esposa, la abogada que iba a hacernos que nos iba a casar, pues, se perdió. Era un tiempo, nos casamos hace 20 pico de años, 24 años, no teníamos celular. La abogada sí, pero nosotros no. Mi suegra no conocía a la abogada, nunca la había visto en su vida. Y ya cuando nos íbamos para el lugar donde nos íbamos a reunir, ya decididos que no nos íbamos a casar ese día, el Espíritu Santo le dictó el número de teléfono a mi suegra y le dijo, y probemos a ver si es ese, dijimos, y lo marcamos en un teléfono de monedas y era el teléfono de la abogada. Así de loco fue cuando yo me casé, de locos, una locura. Y la abogada, niño, ¿dónde están? No, si ya estamos aquí en el lugar, que nos perdimos. ¿Y cómo hicieron para mi número? Porque nosotros teníamos el número, pero lo habíamos dejado en la casa. El Señor se lo dio a mi suegra. Entonces yo le dije, hermana, si a usted Dios le habla, dígale dónde está, pregúntele dónde está, porque andar dundeando, le digo yo, aquí buscando, y oró. Y el Señor le dijo, vámonos para tal lugar, ahí la vamos a hallar. Y ahí hallamos la mentada tela, hermano. Y le digo yo, hermana, ¿y para cuándo es el aniversario? Ay, hijo, si ya está cerca, 6 meses faltan, me dijo. Dios mío, hermana, le digo yo, por el amor de Dios, todavía falta un montón. No, me dice, las cosas de Dios se tienen que hacer con tiempo. ¿Le gustaría estar ungido para hacer la obra de Dios? ¿Le gustaría estar ungido para ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor trabajador, un mejor empleado? Podemos buscar esa llenura. Podemos buscarla. Podemos buscar esa llenura. El Espíritu Santo ungió a Bezaleel y lo ungió para darle capacidad, destreza para hacer todas las artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajo de oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artífico. También he designado personalmente a Iloat, hijo de Abisamat, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que he mandado construir. Dios estaba ungiendo personas para que trabajaran la madera, el bronce, la plata, el oro y todas las cosas que iban a hacer. Dios los ungió. Dios los ungió. Lo llenó de su Espíritu Santo para hacer trabajos seculares. Yo creo que necesitamos esa unción en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. La necesitamos para que Dios nos haga diestros en lo que hacemos. ¿Has experimentado la unción del Espíritu Santo? Si no es así, mi pregunta es, ¿deseas experimentar la unción del Espíritu Santo para hacerte experto en las áreas que Él quiere hacernos expertos? ¿Cuál es la diferencia entre ministrar con la unción y ministrar sin ella? ¿Cuál es la diferencia en ministrar con la unción del Espíritu Santo y ministrar sin la unción del Espíritu Santo? Cobardía en lugar de poder. Ay, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Ay, pastor, yo no sé. Mire, pastor, que yo no. Mi hija es
tremendamente penosa. Ella detesta hablar en público. Y yo pues quería saber si todo el billete que gasté en su educación había valido la pena. Yo nunca te he oído hablar inglés, nunca. Lo mismo me pasó con mi hijo mayor. Así que ella tiene 2 semanas de andar traduciendo a un equipo de americanos en la escuela de Jucum de aquí de El Salvador. Y me escribe y me dice: papá, yo me sorprendí a mí misma, me dijo, de cuánto sé inglés. Los gringos me dicen que tengo una pronunciación buena, que hablo bien inglés. Ah, le dije, ¿y quién te dijo eso antes que los gringos te dijeran eso? Vos, papá, me dijo. Pero cuando no hay unción, hay cobardía. Sentimos miedo, enfriamiento en lugar de fuego, falta de control en lugar de dominio propio. Cuando no se tiene la unción del Espíritu Santo, en lugar de tener autodisciplina, dominio propio, somos faltos de control y cualquier cosa nos descontrola. En lugar de estar en el fuego del Espíritu Santo, estamos fríos. En lugar de tener poder, autoridad, tenemos cobardía. Nos hace falta la unción del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los principios claves para el ministerio ungido según el pasaje que hemos leído? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Eso es, intencionalmente enciéndelo, avívalo, fortalécelo. Valentía, poder, amor, autocontrol, testificar con autoridad y hacer el ministerio en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Esas son las claves que aparecen en este versículo. Y nadie debería de hacer el ministerio, sobre todo el ministerio de Dios, nadie debería de hacerlo si no está ungido con el Espíritu Santo. Gracias por sus amenes. Orarás a diario, hermano, por la unción sobre tu vida y sobre otras personas. Nos comprometemos esta mañana a orar a diario. Señor, yo quiero estar ungido hoy en la oficina. Úngeme. ¿Saben por qué las ovejas se ungían? ¿Por qué los pastores de las ovejas ungían las ovejitas cuando salían a pastar a las ovejas? ¿Saben por qué las ungían? Después de trasquiladas y aún cuando tenían todavía su lana encima. ¿Sabe por qué les ungían la cara? Les ungían las patas, les ungían el rabo. Porque el olor del aceite no le gusta a los insectos y a los parásitos y se van. Y si un parásito, un insecto pica a la oveja en su rabo, en sus patas, la llena de gusanos, como la mosca de cabeza roja que anda ahora aquí en el país y en todo Centroamérica, que pican al ganado vacuno o cualquier otro tipo de ganado, lo pican y le dejan un huevecillo que en cuestiones de horas se vuelven gusanos, y montones de gusanos. Horrible. Los perros, los conejitos, las gallinas, los caballos, las vacas se infectan, algunos hasta se mueren. Es una cosa mortal. Por eso algunos se engusanan en su trabajo. Porque los insectos, los parásitos, como no están ungidos, ponen sus huevos. Necesitamos estar ungidos en la oficina. Cuando el enemigo mande esa mosca, ese insecto, esa tentación, esa prueba, salga huyendo, repelida, porque la unción del Espíritu Santo no lo dejó tocarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que esos principios están ahí. Si oramos a diario por la unción del Espíritu Santo, hacer la obra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, ministrar ungidos por Dios. Aquí en los versículos que hemos leído aparecen 4 elementos claros ahí para ministrar ungido por el Espíritu Santo. Coraje. Siempre se requiere coraje al ser cristiano. Solo por ser cristiano se requiere coraje.
Y ese coraje viene de la continua conciencia de la presencia de Cristo en nuestra vida. Para ser cristiano hay que ser valiente. Solo para ser cristiano hay que ser valiente. Porque nosotros vivimos contra la corriente. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo y se necesita tener coraje para ir en contra de la corriente de este mundo. Solo por el hecho de ser cristiano. Pero luego viene el poder. En un verdadero cristiano tiene el poder para enfrentarse a lo que sea. Para mantenerse firme frente a las situaciones imprevistas o terribles que aparecen en su vida. Poder para retener la fe frente al dolor del alma y la desilusión frente a los problemas, dificultades. El cristiano, lo único que levanta al cristiano es el poder del Espíritu Santo. Ayer estaba dando una consejería por teléfono. A veces así me toca. 11 casi de la noche terminé escribiendo, hablando con una persona, una hermana que se ha retirado de la iglesia. Su esposo la abandonó con sus hijos. Está pasando unas pruebas tan duras que solo de escucharla uno se conmueve. Pero yo le dije, quizás usted piense que yo no la entiendo, porque escribía 1000 cosas y yo le contestaba y ni siquiera reaccionaba a lo que yo le contestaba. Le estaba hablando pura Biblia. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro. Ella quería desahogarse. No sé si está aquí en el culto hoy. Me dijo que iba a venir, pero le dije, usted quizás piense que yo no la entiendo, pero la entiendo perfectamente. Mi madre vivió lo que usted está viviendo. Mi madre se quedó sola cuando mi padre la abandonó, con un hijo de 9, con un hijo de 4 y con una hija de 1 año y medio, con una deuda de 3,000 colones, con un negocio quebrado. Lo único que mi padre dejó cuando se fue, ¿se acuerdan ustedes? Si ustedes se acuerdan es porque tienen más de 45 o 50 años. ¿Se acuerdan de un jabón que era marca Diablo? ¿Cuántos se acuerdan de ese jabón marca Diablo? Levánteme la mano. Se nos fue la vida, hermano. Si usted se acuerda de ese jabón, se nos fue la vida, ya estamos viejos. Era un jabón negro que tenía la marca del diablito así. Dicen que era un buen jabón. Ese el único jabón que quedó, porque ya era un jabón desfasado, ya casi no se vendía. Quedó endeudada, quedó alquilando una casa de la que le echaban todos los días, no tenía para dónde irse. Yo vi a mi mamá casi volverse loca. Mi mamá con los años me dijo, hijo, yo hasta pensé en prostituirme, así de fuerte era la situación. Esto era una cosa terrible. Pero Dios nunca permitió nada, que yo hiciera nada incorrecto. ¿Y qué fue lo que hizo mi mamá? Meterse de cabeza con Dios. Fue ungida por Dios para sacar adelante a sus hijos. Y sacó adelante a sus hijos. Hermana, se puede, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos dará el poder para enfrentar el dolor del alma, la desilusión, enfrentar cualquier cosa terrible que podamos atravesar. Solo el poder del Espíritu Santo. Amor, dice Pablo. En el caso de Timoteo, este era el amor a los hermanos. Ninguna persona debería entrar nunca en el ministerio de la iglesia a menos que tenga amor en el corazón, el amor de Cristo para amar a los hermanos de la iglesia. Nadie debería de entrar al pastorado si no va a estar dispuesto a amar a las ovejas. A mí me repugna, me da de todo cuando escucho pastores quejándose de la iglesia. Que esta iglesia, que estos hermanos, que esto. Y cuando predican, solo predican de su frustración.
Quéjese con Dios. Quéjese con Dios. Eso es como estar quejando, que mire, que mis hijos, que ya no aguanto estos bichos, que no sé qué. Pero son sus hijos. Quéjese con Dios. Háblelo con Dios. Yo podría tener quejas, quizás también, pero no las voy a vertir desde un púlpito. La gente no quiere venir a escuchar a un pastor quejumbroso aquí. Quiere venir a escuchar la palabra de Dios. Mis quejas son con Dios, ni con mi diácono. Mis quejas son con Dios. Y a mí Dios no me mandó a tener una iglesia sin problemas. Me mandó a amar una congregación, a cuidar a una congregación, a predicarle a una congregación. Ese es mi trabajo. Entonces necesitamos el amor para ministrar, para servir. Eso es ser ungido. Yo me acuerdo, estaba hablando con Carlos Valladares y él me dice: a mí no me gusta Albania. Creo que lo dijo en una de sus predicaciones. El albanés no era de mi agrado. ¿Y cómo es que te quedaste allá? ¿Y cómo es que decidiste dar toda tu vida? Porque los amo, dijo él. Wow. Nadie puede servir si no ama. Tiene que amar a las personas. Autodisciplina. La palabra original es sofronismos, una de las grandes palabras en el griego que son intraducibles. ¿Sabían ustedes eso? Algunos la traducen como la sensatez de la santidad. Otros eventualmente la traducen como dominio propio frente al pánico o la pasión. Pero realmente es una traducción no directa, porque es una de esas palabras complejas en el griego. Sin embargo, ninguna persona puede nunca dirigir a otro a menos que se haya dominado a sí mismo. Usted no puede discipular a nadie si usted necesita discipularse. Tengo un gran amigo pastor que es psicólogo. Y un día llega a tratar a un niño que está portándose mal, rebelde. Le pasan muchas cosas. Y entonces yo conecto a la familia con él. Mira, ¿crees que puedes atender a este niño? Está en problemas. Y lo atendió. Y me dijo, mira, me dijo, el problema no es él, me dijo. El problema es la mamá, me dijo. Yo tengo que hablar primero con la mamá, componer a la mamá, y después el niño se va a componer él solito, me dijo. ¿Me entienden? A veces nosotros somos el problema y no nuestros hijos. Nos componemos nosotros y se componen nuestros hijos, hermano. Gracias por sus amenes, pero es la verdad. No podemos discipular a nadie si nosotros primero no somos discipulados y formados. Necesitamos ser formados y discipulados para poder servir a otros. Termino con esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, si busca conmigo el libro de los Hechos, capítulo 13, con esto voy a ir terminando. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice: habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, ahí Simón. Dice la escritura que ellos estaban ministrando, o sea, ministraron ungidos. Ellos servían ungidos. Cuando los enviaron, cuando los lanzaron al ministerio, los lanzaron ungidos.
Rodrigo, que es uno de nuestros muchachos que va para Albania, necesita un presupuesto para todo un año como de unos $18,000. Y hoy que me lo encontré en el culto que acaba de pasar, le digo, ¿cómo vas con el proceso? Y me dice, pastor, acabo de recibir una ofrenda de $8,000. Ya solo me faltan $4,000 para irme. Eso no es nada, hermano. Eso no es nada. En una cena que hagamos aquí, lo recogemos. En una cena misionera que hagamos, lo recogemos. Y que se vaya este muchacho para Albania a servirle a Dios. Eso es el respaldo cuando sos ungido por el Espíritu Santo. Beatriz, que va para República Dominicana, una iglesia que no es de Asamblea de Dios, prácticamente ha pagado casi todo su proceso de estadía en República Dominicana. Casi tiene completo su tiempo allá en República Dominicana. Ese es el respaldo cuando Dios unge a las personas. Hermanos, necesitamos ser ungidos en todo lo que hacemos. Sobre todo en el trabajo que hacemos en casa. Usted como padre tiene que ganarse a sus hijos para Cristo. Que sean llenos del Espíritu Santo por la imposición de sus manos. Que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Debemos de ministrarlos. Nosotros ganamos para Cristo a nuestros hijos y les ministramos el bautismo del Espíritu Santo. Así tiene que ser. Pero el padre primero tiene que ser lleno. Amén.